Hola señores, ¿cómo están? Gracias por atender a esta videoconferencia. Rápidamente me presento, yo soy Murilo Arruda, CEO del Grupo DNA, una empresa multinacional que se dedica a capital humano y tecnología. Y saludo a todos en América Latina, donde tenemos oficinas en Buenos Aires, en Santiago, São Paulo, Río, Lima, Bogotá y Miami, los Estados Unidos. Gracias a todos por atender a esa videoconferencia. Yo creo que el momento actual es bastante importante. Vivimos dos crisis en paralelo, la crisis de salud y la crisis financiera. Y nosotros como Grupo DNA creo que es importante generar contenido y traer gente de nuestro network para hablar. Yo deseo que todos estén con salud en su casa, felices en su casa y siguiendo la determinación de sus gobiernos. Y hoy vamos a hablar de la segunda crisis claramente impactada por la primera, que es la crisis financiera, que claramente toca a las empresas y los países. Todo el mundo hoy día está sentado en la misma mesa pensando cómo vamos a pasar por el tema de salud y cómo vamos a pasar por el tema financiero. Cada gobierno tomando sus decisiones, cada presidente de empresa tomando su decisión. Y para eso traigo acá tres financieros con muy buenas carreras para charlar un poco sobre su experiencia, sus históricos, qué están haciendo en los últimos meses. Así que agradezco José, Ignacio y Santiago por compartir la pantalla con nosotros y compartir experiencias. Nos gustaría entender un poquito, que ustedes se presentan y comenten un poquito sobre cómo están trabajando en los últimos meses. Traigo algunos datos, ¿no? El desempleo en Chile llegó a 8,2%, es el más grande de los últimos 10 años. Si consideramos todas las decisiones de contrato por la ley de protección del empleo, estamos hablando de 14%. El PBI estimado es de menos 2,4%, eso por el dato del Banco Central, poniéndose 4,5%. El mundo debe bajar 3,3%, ¿no? Todos los gobiernos se están moviendo, intentando crear leyes para mejorar el país, ¿no? Ley de protección del empleo de casi 6 mil millones de dólares en Chile, protección del trabajo, del ingreso, otros 5 mil millones. El gobierno está haciendo su parte. Queríamos traerlos acá para entender qué las empresas están haciendo, qué ustedes están haciendo como ejecutivos principales. Así que agradezco si pueden presentarse primero y después comentar un poquito de los últimos meses y cómo están impactando. Partimos por Santiago, CFO de Cencosud Shopping de la industria del real estate. Gracias, Santiago. Bueno, ¿cómo están todos? Un gusto, gracias por la invitación, Murilo. Mi nombre es Santiago, estoy a cargo del equipo de finanzas de Cencosud Shopping. A lo largo de mi carrera me ha tocado vivir grandes experiencias dentro y fuera del grupo. Empecé en Argentina, tengo trabajo en el área de retail desde siempre, tengo más de 20 años de experiencia, 11 años en Argentina, me mudé después a Chile, tuve 3 años, después me fui a Perú, también estuve 4 años en Perú, después me fui de la compañía, estuve en Panamá otros 2 años y ahora volví a Chile después de varios años. Ignacio, cuéntanos un poquito quién eres y tu histórico. Sí, brevemente, gracias por la invitación, Murilo. Bueno, mi nombre es Ignacio Tapia. Yo soy CFO de Metro actualmente. Y mi carrera siempre ha estado ligada al mundo financiero, números, control de gestión, proyectos. Partí en SAM, una filial que ya prácticamente no existe, de Sudamericana Apora. Y de ahí pasé por una escuela en Enersi, grupo multinacional con presencia en más de 5 países, donde prácticamente me tocó ver todas las operaciones financieras clásicas que se ven en un grupo de ese tamaño. Luego pasé por banca de inversiones, pasado en inmobiliaria y finalmente llegué a Metro, donde me toca asumir el desafío de financiar las líneas 6 y 3, que son líneas automáticas que están hoy día operando. Así es que tuve la suerte de llegar en el momento cero, en el año 2012, de un proyecto que hoy día es emblemático en la ciudad, y partir de cero, o sea, era un dibujo en un papel y hoy día las líneas están funcionando, así es que me tocó vivir
la experiencia de desarrollar un megaproyecto, financiarlo completo, con todas sus aristas desde el punto de vista de aprobaciones estatales y financieras en el mundo privado. Así es que, bueno, llevo prácticamente casi 18 años trabajando, y tal como ustedes lo mencionan, me ha tocado enfrentar crisis, ya la del año pasado, la crisis social que vivimos en Chile nos pegó fuerte a Metro, y esta ahora que nuevamente el mundo del transporte se ha afectado, así es que tengo algunas historias que contar. Eso es. Muy bien, gracias, Ignacio. José, cuéntanos un poquito de tu histórico y del último mes ahí como ejecutivo principal de la empresa después de años como CFO. Preséntase, por favor. Sí, bueno, gracias por la invitación, Murillo. Encantado de estar acá y contarle un poquitito lo que estamos. Efectivamente, yo entré a Sky el 2014, cargo del área de finanzas, y hace un mes, un poquito más de un mes, asumí el rol de CEO de la compañía. Esto obviamente era un proceso que se venía trabajando hace bastante tiempo y bueno, tocó asumir en estas condiciones, a veces, digamos, uno no tiene todo planificado, pero lo importante es lograr ajustarse, adaptarse y creo que la situación requiere gran velocidad para lograr esas adaptaciones. Yo he hecho toda mi carrera en finanzas, he estado en distintas industrias, he estado en minería, en energía, he estado en salud y desde el 2014 estoy en aviación. Y en general yo diría que mi experiencia, más que en finanzas propiamente tal, es justamente en generar eficiencia dentro de las compañías para poder hacer que estas mismas logren ser sustentables en el largo plazo. Eso tiene una arista financiera, pero también la verdad es que es un poquito más integral que eso, y creo que el desafío de los CFOs hoy es mucho más amplio que lograr financiamiento o lograr estructurar mecanismos de deuda, sino que es mucho más integral y es apoyar al negocio para generar, desde el punto de vista financiero, más ventajas competitivas. Y en eso creo que es como bien clave para poder salir adelante de estas crisis en las que estamos. Muy bien. Señores, parto con una pregunta que quizás la gran mayoría de la gente que está conectada acá y que nos acompaña, muchos de ellos son financieros o recursos humanos o CEOs de empresas, que se quedan con la duda como que CEOs y CFOs de empresas grandes como la de ustedes, que medidas tomaron nesse período, ¿no? En los últimos 3 meses, medidas quizás de reducción de costo, medidas de captación, de control de caja, que un CFO, un CEO puede hacer en ese momento para garantizar la sustentabilidad de su empresa. Así que medidas tomaron, escucho que otros CFOs tomaron, que otros CEOs tomaron, ¿qué se puede hacer? ¿Quién puede comentar un par de best practices ahí de esa experiencia única que estamos viviendo en el mundo? Si quieren, puedo empezar yo, hablando probablemente de lo general y de la teoría de cualquier CFO. Creo que lo más relevante para esta área, principalmente en estas situaciones, y es el ABC de las finanzas, es básicamente mantener o preservar el capital de la compañía, y básicamente tener mayor liquidez dentro de la compañía. Entonces, partiendo de esa base, obviamente uno empieza a dónde puedo reducir flujo negativo que me genera la compañía y dónde puedo sacar mermas que hoy no estoy utilizando al final del día. Entonces, y esto lo parto de esta base porque al final del día, y antes que nada, uno siempre tiene que estar haciendo estos análisis de dónde puedo maximizar la rentabilidad de la compañía, independientemente si está en una situación de crisis o no. Al final del día, creo que las épocas de bonanzas es donde mayor uno se tiene que meter al detalle y estar revisando números a números. ¿Para qué? Para de alguna manera cuando te viene esto, estar preparado.
Y obviamente uno se mete a desagregar un poco la parte principalmente de gastos, donde uno lo primero que corta son inversiones, temas de CAPEX, que al final del día hoy no son esenciales dada en una situación de contexto de crisis, o mismo gastos que no son esenciales directamente, como, no sé, por ejemplo, voy a hacer marketing en estos momentos de crisis, y probablemente no. Entonces, uno empieza a hacer esos cortes de gasto principalmente. Pero hay que tener un detalle que es sumamente importante, que es mantener una relación siempre cercana, primero con los colaboradores, con los clientes y con los proveedores. Al final son tus stakeholders que uno los tiene que mantener cercanos, independientemente de lo que pase, porque al final del día, claro, la ecuación no es, quiero cobrar antes y pagar más tarde, sino es tener una relación cercana, uno a uno. Al final del día, cuando uno lo está viendo high level y al final dice, bueno, tengo tantos proveedores, tengo tantos clientes, al final en situaciones como esta uno se mete al detalle y está negociando con el proveedor, manteniéndole obviamente la cadena de pagos, y está negociando también con sus clientes. Y creo que es importante tenerlos cercanos, porque la relación es bien importante. Y obviamente no dejar de lado lo que son los bancos, ¿no? Y después podemos profundizar un poco más qué medidas de liquidez podemos estar optando. Pero creo que es básico mantener la relación con cada uno de los stakeholders y meterse en la reducción de costos. Y obviamente hay algunas oportunidades que sale, que seguramente Ignacio les va a comentar, justo nos estaba comentando de la emisión que hizo el día de ayer en estas circunstancias, donde, no sé, quiero bajar el gasto financiero, aprovecho para refinanciar deuda a tasas históricamente bajas. Entonces hay oportunidades para, de alguna manera, tomarlas. Obviamente los spreads están un poco más acotados, pero hay oportunidades para tomar en estas situaciones. Si les parece, continúo siguiendo el orden de la presentación. Sí. Miren, bueno, efectivamente, en el caso de lo que me ha tocado enfrentar, y como CFO en el caso de Metro, una empresa estatal que tiene una situación bien particular, que tiene una estructura como sociedad anónima, en términos de su gobierno corporativo, de cómo está organizado, pero también es 100% propiedad del Estado de Chile. Entonces vivimos con dos mundos, que tenemos que ser capaces de convenir y conjugar todos los requerimientos, tanto de las autoridades, los distintos ministerios que nos demandan cosas, y también del mercado financiero. Y en ese sentido, Metro viene afectado ya por el golpe del año pasado, la crisis social que tuvo un efecto material dentro de la empresa, producto de los daños que subimos en estaciones, en la red, cierta disrupción ya que tuvimos en el comportamiento de los pasajeros, que no tenían la capacidad de movilizarse libremente, dadas las fuertes manifestaciones que hubieron a fines de año pasado. Entonces, ya tuvimos que tomar medidas de contención de costos, tal como se comentaba recién en Santiago, en términos de ver qué es lo prescindible en este momento, proyectos que hoy día no son necesarios de ejecutar y podemos postergar. El caso de una empresa estatal que es un monstruo que ejecuta proyectos gigantes también, tiene que priorizar sus proyectos. O sea, en definitiva, proteger la caja. Como CFO me toca ese rol de ver cuál es la posibilidad que tenemos de extender los plazos, negociar con nuestros stakeholders, que son las comunidades que son beneficiadas con los proyectos de Metro, con el gobierno, que también está encima de todos los anuncios nuestros, para poder establecer un camino un poquito más llevadero, sin los ingresos al nivel que estamos acostumbrados. Y bueno, y lo que nos pasa hoy día el efecto es mucho más relevante, porque es evidente que el sector transporte, producto de las cuarentenas, las restricciones que existen y el comportamiento de los clientes, en este caso nuestros pasajeros, ha cambiado. Y ha cambiado porque no tienen la posibilidad de moverse libremente, porque hay
muchas empresas, o la gran mayoría, están con teletrabajo, etcétera. Entonces, eso te da la línea de flotación en términos de tú ser capaz de construir una caja, una liquidez, que te permita sobrellevar este momento transitorio, tal como se comenta el ministro de Hacienda, y volver a conectar dos momentos en el tiempo que deberíamos ser capaces de vivir en este puente, construir un puente en estos dos momentos. Entonces, en empresas grandes como Metro, que tiene un tamaño de empresa muy grande y cuesta moverla, las medidas se toman muy anticipadamente. En este sentido, entre comillas, el golpe del año pasado nos hizo tomar medidas preventivas que ahora se intensificaron en estructurar ciertos costos relacionados con la operación, relacionados con contratos que se pueden renegociar y que tienen un impacto inmediato en los resultados. Y a la vez siempre estar en contacto con el mercado financiero, mercado de capitales. Yo creo que en el caso distinto del caso de Metro, que es una empresa estatal también en este sentido y que tiene rating soberano y es visto como la república en el mercado local y afuera, tenemos esa facilidad de poder llegar a mercados y poder hacer emisiones de bonos, construir créditos, no con la velocidad que tiene el mundo privado, pero sí por lo menos planificarlos con tiempo para poder contar con la liquidez. Así que por eso lo que hemos vivido en este periodo, y evidentemente empatizando siempre con las áreas operativas, con nuestros trabajadores que tienen fuertes demandas en términos de protección al empleo y estabilidad, que es un poco la contención que nos toca a nosotros, que lideramos la empresa. Tenemos que dar ese mensaje también para dar la tranquilidad, para que puedan estar tranquilos la gente que trabaja con nosotros. Así que un poco eso es lo que hemos vivido en este periodo, que ha sido bien intenso, con un shock externo que yo creo que nadie está preparado en un 100%, pero que hay que ser capaz de pasar para poder volver a estar en tiempos que den más estabilidad a las compañías. Muy bien, gracias, Ignacio. José, cuéntanos un poquito, ¿no? Me imagino que tu industria es una de las más impactadas, ¿no? Por el hecho de no poder ofrecer su servicio en un momento como ese. Y qué decisiones tomaste tú como CFO, como CEO ahora, cómo logras o cómo la empresa logra minimizar ese periodo transitorio. Sí. Bueno, lo primero que yo quiero comentar es que uno como CFO o como comentaba Ignacio, uno a veces tiene que construir puentes en crisis para salir de estos periodos transitorios. El problema que nosotros vemos es que este puente no tenemos idea de qué largo tiene que tener. ¿Ah? No tenemos idea de cuán profundo hay que enterrar las vigas o las fundaciones. Y el nivel de incertidumbre no nos permite solamente enfocarnos en construir un puente, porque no tenemos muchos detalles técnicos necesarios para definir ese puente. Entonces, dada ese nivel de incertidumbre, yo creo que lo más importante que nosotros hemos hecho es construir un mecanismo de priorización y de toma de decisiones. Y lo que hicimos fue definir cuáles son los temas más importantes que queremos ir a buscar cuando tomemos las decisiones financieras o de la compañía. Y definimos nosotros tres cosas. Definimos primero la seguridad de los trabajadores y de los pasajeros. Definimos, en segundo lugar, tratar dentro de nuestras posibilidades de sustentar el empleo de la mejor forma posible. Y como tercero, pero no menos importante, construir mecanismos que nos permitan tener una compañía sustentable en el mediano plazo, porque nosotros creemos que esta crisis no va a ser tan de corto plazo, sino que va a ser una crisis que va a tener distintas etapas, pero que va a durar más que algunos meses y probablemente algunos años. Entonces, con esa ya figura en la mente, es que empezamos a tomar decisiones que no solo son de caja, sino que son mucho más estructurales en el mediano y largo plazo. Tomamos decisiones súper difíciles, como por ejemplo reducción de jornada. Hoy día el 100% de los trabajadores de la compañía, tenemos aproximadamente 2.300 trabajadores,
ha visto modificado su contrato laboral de alguna u otra forma, ya sea con reducciones en su salario, con eliminación de sus bonos, con reducciones de jornadas al 50%, incluso con permisos con 25% de sueldo, ¿cómo se llama? Permisos con goce de sueldo, digamos, pero pagando, digamos, el 25%. Entonces, son medidas súper complejas. Hemos reestructurado más de 300 contratos. Estamos, obviamente, reestructurando con bancos, con compañías de leasing, con proveedores y con un montón de actores de la industria, porque la profundidad de esta crisis para la industria aérea es muy fuerte. Hoy día, más del 95% de los aviones en Chile están en tierra, no están operando, y por lo tanto la caída de los ingresos es súper significativa, ¿no? Entonces, las medidas sí son las tradicionales, sí tienen que ver con la generación de caja, obviamente, pero yo creo que lo más importante es poder tomar medidas que te permitan ir adaptando a medida que uno va teniendo más información, en poder ir agudizando o reduciendo el tamaño de esas medidas, pero sí prepararse para que esta crisis, digamos, no vaya a ser una crisis tan corta, sino que muy posiblemente va a ser una crisis que va a tener repercusiones en el mediano y largo plazo. Y yo diría que esas medidas tienen que tener la flexibilidad de poder ir adaptándose a medida que vayamos teniendo más información de lo que va a ir ocurriendo, no solo con la industria, sino que con los cambios de comportamiento también de los consumidores, de los trabajadores que vayan habiendo durante este periodo. Gracias, José. Genial. Gracias por compartir tu experiencia. El actor más importante en esta crisis, quizás, o quien tiene el poder por sí solo de intentar minimizar, es el gobierno. El gobierno de Chile me parece que está tomando buenas decisiones de intentar impactar la vida de la gente, de las empresas, de las instituciones, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta oportunidad? ¿Cómo eso puede cambiar el mercado en sí? ¿Cómo eso puede minimizar la crisis, por lo menos en el corto plazo? ¿Y qué oportunidades esto trae, ¿no? Así que, Ignacio, quizás tú eres la persona más cercana a eso, ¿no? ¿Cómo lo ves y qué oportunidades el gobierno de Chile o en la región, ¿no? Yo estoy acompañando muchas de las medidas de Perú, de Brasil, de Colombia, de los países donde tengo oficinas, ¿no? Donde tengo operación, y todos se están moviendo, uno más, otro menos, de acuerdo a su posibilidad. ¿Cómo ves estas medidas? Mire, la experiencia que tengo en bastante cercanía con los ministerios, pues sobre todo el Ministerio de Hacienda, que es el que está liderando todo este plan de reactivación y ayuda a distintos ámbitos y estamentos de Chile, de empresas, personas. Yo creo que aquí lo que nos ha ayudado es una historia ordenada de regla fiscal. O sea, al final, tal como se ha dicho varias veces, haber tenido un comportamiento serio y responsable en el manejo de los recursos fiscales históricamente, nos permite echar mano hoy día a fondos que estaban para equilibrar las economías en el caso de descalabros como este, que deberían ser algo transitorio, pero que no sabemos qué tan transitorio va a ser, porque tal como se comentaba recién, José, esto puede estar un buen rato con nosotros conviviendo. Entonces, yo creo que eso ha ayudado mucho. O sea, efectivamente es distinto planificar cuando el país está sobreendeudado respecto a su PIB, a cuando tiene capacidad de endeudamiento como país. Hoy día la República está anunciando una emisión de bonos que es parte de los paquetes de medidas para poder financiar estos programas. Y yo creo que los programas han dado más tranquilidad. La percepción que tenemos nosotros también como empresas estatales es que han ido en el orden correcto. Eso se ha reflejado al interactuar con inversionistas, por ejemplo, en nuestros procesos de emisión. Como les comentaba, nosotros ayer ejecutamos un proceso de emisión de bonos. Entonces, en la conversación con inversionistas, que son de todas partes del mundo, ellos comentan de que el medio ambiente y el ambiente en Chile, en términos del apoyo estatal y la institucionalidad que existe, le da un orden a las cosas, da tranquilidad.
Y eso yo creo que va a ayudar en la medida que también todos seamos responsables en acatar lo que nos pidan en términos de respetar el comportamiento, las cuarentenas, de no colapsar los sistemas de salud también. Pero creo que existe mucha preocupación a nivel del gobierno, del Ministerio de Hacienda, en que todas estas medidas sean ejecutadas lo antes posible, que puedan llegar a destino rápidamente y no entramparse en burocracias ni en definiciones que quedan incompletas o que no son fáciles de implementar. Facilitar eso, me consta que se está trabajando en eso mucho, muy duro, y también se está pidiendo mucho esfuerzo a todas las compañías. Nosotros como empresa estatal se nos ha solicitado también mucho foco en poder renegociar todo lo que podamos hacer, poder hablar con nuestros proveedores para estar en línea con ellos, para poder flexibilizar las estructuras de costo de la compañía. Y eso es algo que hay que hacer, o sea, no podemos mantener la operación como veníamos. Metro al ser estatal y tener el soporte atrás del gobierno, también está mandatada a seguir operando, independiente de lo que pase. Entonces nosotros no podemos detener la operación ni cerrar estaciones, al contrario, ayer abrimos Baquedano, que es una estación que tuvo por mucho tiempo cerrada, emblemática también en nuestra red. Y al contrario, en el contrasentido, nosotros vamos abriendo y entrando en operación más estaciones para dar el beneficio, el servicio social que tiene que dar el metro, pero a la vez nos impacta en la estructura, en los costos, en el flujo caja, y ahí vamos construyendo con los dueños de metro al final las medidas para poder paliar eso. Pero creo que el mensaje que se ha dado va en el camino correcto. Estamos echando mano a recursos, a los ahorros en el fondo que tiene el país. Creo que es el momento. Y también es el momento de endeudar más al país para ayudar a las compañías. O sea, nosotros tenemos una relación de deuda sobre el PIB que es aún razonable dentro de los países de la OECD a nivel mundial. Tenemos espacio para endeudar más el país siendo responsables sin comprometer los ratings ni los pagos de los compromisos. Entonces, eso está todo en la juguera en la DIPRE, el Ministerio de Hacienda, para poder analizar esto y ejecutar de la mejor forma. Así que creo que deberíamos, al menos en ese ámbito, estar más tranquilos de que hay gente muy responsable y muy profesional trabajando en esto. Y hay que esperar y tratar de que esto llegue rápidamente a quien más lo necesita, que son los trabajadores, las pequeñas pymes, que no queremos que desaparezcan, las empresas que tienen que verse beneficiadas con estos créditos con garantía estatal, etc. Así es que veo con buenos ojos eso, veo con buenos ojos la recepción también de inversionistas en el mercado internacional para financiar a Chile y a empresas estatales que lo requieran, y también a las empresas chilenas que están acá, porque al final ese es el marco, es el techo que se le da a las empresas, a los corporativos chilenos, para también obtener un financiamiento afuera en buenas condiciones. Así es que creo que las cosas se están haciendo bien. Hay que tratar de apoyar solamente al Estado para que vaya ejecutando más rápido. José, ¿cómo lo ves? Yo voy a dejar un brasileño de Argentina para hablar al final, ¿no? Ya que nosotros somos más especializados en crisis que usted, y hablar, ¿no? Bastante. Entonces, ¿cómo lo ves el tema de Chile en esa crisis? Sí. Bueno, yo pienso que la velocidad con la que se ha actuado ha sido bastante adecuada. Han intentado tomar medidas rápido, medidas que también tienen como las prioridades bastante claras. Creo que tal vez en algunos detalles ha habido oportunidades, por decirlo así, para mejorar. Nosotros, sin ir más lejos, hemos intentado acogernos a la ley de protección del empleo. No hemos podido por básicamente la manera como está escrita la ley, que tiene que ya haber sido o decretada por un acto de la autoridad la paralización de la industria, lo cual no ha sido el caso, digamos, a pesar de que 95% de los aviones están en tierra, no había un acto de la autoridad, por lo tanto no podemos acogernos a la suspensión, por ejemplo, y al complemento a raíz de reducción de jornada tampoco hemos podido, porque también establece
ciertos criterios que tampoco cumplimos, a pesar de estar obviamente en una crisis súper profunda, como nunca antes se había visto en la industria de la aviación a nivel mundial. Entonces, hay cosas que están por mejorar que entiendo también están siendo discutidas hoy día para poder incorporarlas, pero creo que en términos generales se han tomado decisiones más o menos rápido, se ha comprendido la importancia de mantener la economía funcionando. Yo creo que eso es algo que se comprende bastante bien y que ha sido no solo, obviamente la salud es lo más importante y eso estamos todos de acuerdo, pero si es que no mantenemos la economía, la crisis social que va a vivir Chile en los próximos meses y años va a ser muy profunda y por lo tanto hay que tener un equilibrio ahí también en poder sostener la economía y yo creo que el Estado y el gobierno y todos los actores públicos tienen bastante claro eso y están tomando las medidas que estiman convenientes y en mi opinión han sido bastante asertivas. Uno siempre quiere que las medidas sean más rápidas, pero en términos generales creo que se está avanzando bastante bien con esas medidas. Muy bien. Santiago, tus impresiones sobre las medidas. Bueno, como bien dijiste, Murilo, para un argentino estar acá es como la panacea por las medidas que se toman. Nosotros creo que venimos de varias crisis. Cuando no hay crisis en el mundo, Argentina se rebusca para tener una crisis, tener 5 presidentes en una semana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero comparto con Ignacio y con José, la verdad es que hay oportunidades, sin lugar a dudas, pero creo que el gobierno ha estado a la altura de las decisiones que fue tomando. Fue bastante precavido cuando uno lo compara con otros países de Sudamérica, como Perú, por ejemplo. En enero ya estaba tomando decisiones el gobierno de Chile muy importantes de cara a la salud, que creo que es lo más importante para todos. Y del lado económico también creo que flexibilizando algunos impuestos para pequeñas y medianas compañías, temas de financiamiento a tasa cero que también implementaron con algunos bancos, así que creo que, como dice José, hay oportunidades, pero sin lugar a dudas estamos yendo por el buen camino. Claro. Yo comento un poco mi experiencia, ¿no? Cómo coordino las operaciones en Brasil, Chile, Perú y Colombia. Claramente cada país tomó un tipo de decisión, un tipo de camino, unos más conservadores como Colombia, sin ofrecer tanto crédito a la gente, pero sin apoyo al empleo. Pero claramente Chile fue el que fue más rápido y con montos más importantes comparado al tamaño del país, ¿no? Y esperamos que eso impacte en el negocio, en el mercado en el corto plazo, ¿no? Por ejemplo, el Credit COVID me parece que fue un ejemplo de una toma de decisión, una implementación muy rápido, un ejemplo a todos, ¿no? Un par de semanas, ¿no? Creo que Ignacio puede confirmar, pero entre proponer la ley, firmar la ley y implementar, que partió que viernes pasado, hace un par de días, fue bastante rápido, así que Chile siempre siendo un ejemplo para América Latina en términos también de gobierno y de gestión, ¿no? Claro que uno siempre espera algo más, pero es lo que uno tiene que tener la empatía de ponerse en los zapatos de quien toma la decisión y hacer lo máximo posible, lo más rápido posible, pero de forma razonable. Tampoco el Estado soberano puede ponerse en riesgo para apoyar. Hay que tomar buenas decisiones y me parece que Chile lo hizo, ¿no? Yo ese mes cumplo 10 años en el país, así que les agradezco a la buena recepción que tengo en Chile en esos años y de hecho me parece que va a ser el primer país a salir más rápido de todo eso. Hablando de salir de todo eso, ¿no? Difícil la pregunta, pero ¿cuál es la proyección que hacen ustedes de 0 a 3 meses? O sea, para allá, para ahora, para
para los próximos 3 meses y después, no sé, de 3 a 6 o de 3 a 1 año, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Cuánto están con esperanza de que eso termine más rápido o más lento? ¿Cuánto eso debe impactar en el mercado de ustedes más rápido o más lento? ¿Cómo proyectan todo eso en los próximos meses? ¿Quién parte? Bueno, si quieren parto yo. Bueno, es una pregunta súper relevante porque nosotros tenemos compromisos adquiridos de aviones que debiesen ser entregados durante los próximos meses y años. Entonces, nosotros no podemos dejar de mirar el mediano y el largo plazo. Si vamos a tomar decisiones, tenemos que tomarlas hoy. Un avión demora bastante tiempo en ser construido y si es que queremos modificar las fechas de entrega de esos aviones del próximo año, tenemos que verlo ya. Y por lo mismo, nosotros estamos hoy día revisando esto. Es bien probable, todos los expertos confirman que la crisis, por lo menos en la industria de la aviación, va a ser larga. El llegar a recuperar los niveles de tráfico aéreo que teníamos en el 2019 en el mundo va a tomar algunos años al menos. Y por lo mismo es necesario ajustar las proyecciones de crecimiento de las compañías en base a algunos factores. El primero es tratar de comprender cómo modifican el comportamiento o las expectativas de los consumidores dado la situación sanitaria, pero también dada la situación económica que esperamos que exista durante los próximos años, porque obviamente al tener un producto que es básicamente un bien de consumo, no de primera necesidad muchas veces, sí la elasticidad de la demanda cambia y la demanda también cambia. Entonces es importante tener claro eso. Por otro lado, es súper importante también entender cómo modifica tu posición competitiva esta crisis. ¿Qué tanta capacidad tienes tú de generar o no generar ventajas competitivas de mediano plazo dada esta crisis? ¿Ah? Y eso también va a modificar la capacidad que tú vayas a planificar, disponer en el futuro. Nosotros hemos tomado medidas bien interesantes y bien de mediano plazo, a pesar de que sea una crisis donde hay que reaccionar como en la contingencia. Nosotros definimos, por ejemplo, eliminar el 100% de nuestros aviones antiguos a partir de marzo. ¿Y eso qué significa? Significa que al salir de esta crisis, no sabemos cuándo, pero sabemos que al salir de ella vamos a contar con un 100% de nuestros aviones va a ser de la última tecnología, y esa tecnología es más eficiente en consumo de combustible, es más amigable con el medio ambiente y tiene una serie de atributos que mejoran nuestra posición competitiva de mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que las decisiones hoy día hay que tomarlas sabiendo que nos podemos equivocar, hay que tomarlas, en vez de tener información perfecta, hay que tomarlas un poquito más en base a los riesgos y a la capacidad que uno tiene de deshacer y de identificar las decisiones que han sido negativas para poder deshacerlas. Y también trabajando en conjunto con todos los stakeholders para tratar de generar esa flexibilidad y de poder ir adaptando las decisiones a medida que se vaya clarificando un poquitito las situaciones. Entonces, para mi gusto, es tan importante gestionar el corto plazo y la crisis y la caja, como gestionar el mediano plazo, construyendo una propuesta de valor que esté más correlacionada con las nuevas expectativas y posibilidades de los consumidores hacia adelante. Así que obviamente no es una tarea fácil, sobre todo con poca información, pero creo que es fundamental que los CFOs y los CEOs todos estén no solo mirando
el pasar esta crisis, sino que entendamos también que nuestros consumidores van a tener efectos de mediano plazo y que si queremos poder atenderlos más adelante, tenemos que hoy día empezar a tomar las medidas para poder tener una compañía que agregue valor en el mediano plazo y por lo tanto genere valor también para sus stakeholders en general. Bien. Es lo que el mundo está llamando de nueva normal, ¿no? ¿Cuál va a ser la próxima curva, ¿no? Después de pasar todo eso, ¿cuál es la nueva curva, ¿no? Ignacio, ¿cuál es tu previsión? ¿Qué piensas tú para los próximos 3 meses, 6 meses? ¿Cómo tú tomas esa crisis cuando tú crees que el metro va a tener 100% de las personas que tenían usando el metro? ¿Tú clavas ese número? ¿Ese mes? Sí. Ay, no sé. Mira, la verdad que acá, tal como dice José, el comportamiento de los pasajeros y los viajeros cambia. Estamos estudiándolo. De hecho, parte del trabajo importante que hemos hecho durante este periodo de este mes y medio que tenemos de efecto de COVID es estudiar el comportamiento. Se han producido cosas bien raras, a diferencia del caso de José, que está en la aeronáutica. Nuestra demanda es más inelástica porque efectivamente la gente tiene que moverse para trabajar, ir al hospital, al supermercado. Entonces, metro es una muy buena alternativa para moverse rápido y cumplir en tiempo. Entonces, tiene más correlación con el empleo, con la actividad económica, directamente. Pero hoy día, en la situación actual, evidentemente no están los pasajeros en su totalidad. Y lo que hemos estudiado en los meses, este mes y medio, es cómo cambió el comportamiento en los distintos horarios. De repente nosotros tenemos horarios punta, horarios valle, que son los peaks de mañana a tarde, y se dan cosas como extrañas, que la gente tiende ahora a salir no en la hora peak porque no se quiere topar con mucha gente, por ejemplo. O se devuelve antes, los que tienen que ir a trabajar se devuelven antes a la casa porque no quieren estar en la hora peak, conocida. Por lo tanto, se ha tendido a distribuir y uno mira el metro y la gente, hay mucho espacio como era antes el metro antes de Transantiago, cuando el metro funcionaba sin integrarse al sistema. Entonces, estamos monitoreando eso también porque eso también tiene un efecto en cómo planificar. Hoy día yo creo que es unos momentos más difíciles para planificar demanda, por ejemplo, es bien complejo porque está cambiando todos los días con las cuarentenas, las distintas medidas que toma el gobierno. Entonces, nosotros, la verdad, estamos con una planificación de corto y mediano plazo, mirando 3 meses y 6 meses, pensando en que ya esta nueva normalidad debería ya tener más fundamentos de que existen las condiciones sanitarias para poder vivir normal y tender a recuperar esto a fin de año, el comportamiento de los pasajeros. Quizás no al nivel de los 2,5, 2,6 millones de pasajeros diarios que teníamos en el metro, pero al menos recuperar niveles razonables que nos permitan viabilizar cubrir los costos de la operación. Ahora, esto, tal como se comentaba recién, puede cambiar porque aparece una vacuna, porque aparece una serie de otras condiciones exógenas que nos va a cambiar de nuevo. Entonces, como CFO, empatizando con la operación, empatizando también con nuestros pasajeros, tenemos que estar disponibles para poder asegurar ese nivel de caja y liquidez en este periodo, para que poder llegar a ese momento en que tengamos un volumen más razonable de pasajeros que nos permite estar más tranquilos. Pero por otro lado también tenemos nuestro rol social. Como dije al principio, el metro va a estar abierto, va a estar operando en la medida que vamos sacando estaciones que fueron dañadas con las manifestaciones del año pasado, se van a ir entregando y el rol va a estar. O sea, las estaciones van a estar en todos los horarios disponibles que tengamos, considerando todas las restricciones que hay. Pero el desafío que tenemos nosotros es poder vislumbrar y entender bien cuándo se va a generar ese cambio, esa estabilidad, cuando ya tengamos un patrón. Hoy día no estamos estudiando ese patrón y no lo tenemos claramente como internalizado de que una medida de aumentar la cantidad de trenes o reducir el programa operacional tiene un efecto. Hoy día no se comporta normal. Así es que por eso tenemos una planificación de 3 a 6 meses en términos de ver cómo se comporta la afluencia. Y evidentemente nosotros somos una empresa a largo plazo, que tenemos proyectos grandes en ejecución, la línea 7, las extensiones de la línea 2 y línea 3, que tienen un impacto evidentemente en retraso porque hay que priorizar caja en otras cosas, pero
pero eso tiene que convivir y eso nos mantenemos bastante entretenidos y con harto desafío de poder afinar tener esa sintonía fina con eso. Perfecto, Ignacio. Santiago, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu previsión para esa crisis, para salida, retomada? ¿Cuáles son tus expectativas? No, comparto mucho lo que dice Ignacio y José. Al final creo que si bien hoy para un CFO, está constantemente viendo el cash flow, lo que pasa día a día. Por ahí antes hacías una revisión semanal, hoy estás día a día viendo cómo es tu situación de caja. Sí creo que hay que pensar como decía José, en el mediano plazo, porque al final del día esto no es hoy, ni una semana más, ni un mes más, sino va a ser para un tiempo más. Y obviamente en el medio como decía Ignacio, pueden pasar cosas donde llega una vacuna, pero igual también te genera una incertidumbre porque algunos te hablan de un año, otros te hablan de 18 meses. El otro día lo escuché a Bill Gates decir, no, una vacuna en 5 años. Entonces, la incertidumbre es o se prepara para convivir con esto en el día a día, o finalmente sale la vacuna y esto se vuelve más fácil para llevar. Y si sale la vacuna, somos capaces el mundo, somos capaces de generar más de 7.000 millones de vacunas para toda la población de este mundo. Entonces, hay mucha incertidumbre, como decía José, mucha incertidumbre de lo que puede pasar. Yo creo que algunas industrias van a estar más golpeadas que otras, eso es inevitable. El hábito del consumo seguramente cambie de cada uno de los consumidores. Y también van a salir varias oportunidades en el mediano plazo de compañías consolidándose con otras compañías. Ya lo vimos en el 2008, en plena crisis financiera, cuando se unieron los bancos. Algunos quebraron, otros se unieron y la gran frase too big to fail, al final el Merrill se juntó con el Bank of America, Wachovia con el Wells Fargo. Son cosas que van a pasar, o temas, bueno, José sabe mucho más de las compañías aéreas, cuando salió el low cost, cómo hacían las compañías aéreas, las grandes, para reinventarse, porque fueron muy perjudicadas y ahí hubo muchas fusiones de compañías entre otras cosas. Yo creo que va a pasar eso. En los próximos meses vamos a ver mucho estoy hablando más del lado financiero, mucha consolidación, mucho M&A de compañías que se van a terminar necesitando. En el 2008, Bank of America necesitaba a Merrill Lynch y viceversa. Al final se van a terminar necesitando para salir adelante. Creo que por ahí va un poco el camino. Gracias, Santiago. Última pregunta y después quería quizás contestar un par de preguntas. Somos más de 250 personas conectadas, nos llegaron buenas preguntas, entonces voy a intentar escoger un par acá y cada uno contesta. Mi última pregunta es, pues, toda crisis trae una oportunidad y aprendizaje, ¿no? ¿Qué aprendieron ustedes, o como persona natural, o como ejecutivo, e oportunidades vocês creem que traem essa crise e como saímos distintos disso, melhores, creio, não? Como saímos melhores? O que aprenderam e que oportunidades vêm para seu negócio ou para sua vida? Creo que asociado a lo último que contesté, creo que las oportunidades que van a venir, un poco lo que les decía, esto de consolidación de compañías, y creo que acá queda un aprendizaje bastante, justo lo hablábamos antes de empezar la sesión, bastante importante del rol del CFO, donde uno tiende a pensar que en estas crisis necesita un CFO bien duro, que se meta en los gastos hasta el detalle. La respuesta es sí, pero también, dada la situación del mundo, necesitas personas que entiendan a las personas y que puedan armar buenos equipos. Al final del día, las compañías se manejan por nuestras personas, por nuestros colaboradores,
y creo que es muy importante tener people skills al final del día y no ser el tan duro que alguna vez se pensaba. Creo que ese es un aprendizaje bastante importante de cara a futuro. Yo como argentino no me la sé todo, obviamente, no como los argentinos, pero venimos bastante curtidos de muchas crisis en el país, generadas o no generadas por situaciones, y creo que de alguna manera te van ayudando a estar preparados, y creo que es momento que todos los CFOs salgan, o todo el management de las compañías salga de su comfort zone. Al final está obligando a eso también, y reinventarse. Al final del día hemos visto a lo largo de todas estas semanas mucha gente reinventándose porque no podía abrir su tienda. Bueno, invento el delivery porque no podía hacer tal cosa, haciendo tal otra. Creo que eso nos deja como enseñanza, reinventarnos y cómo poder hacer mejor las cosas con mucho apoyo en la comunidad. Gracias, Santiago. Ignacio. Sí, bueno, lo primero que aprendí en lo personal es que se puede hacer un proceso de emisión virtual. Eso ya lo encontré impresionante. Increíble, es una cosa de loco. Estar colocando bonos internacionales y roadshow con gente que uno no ve, es bien loco. Y tomándome eso que suena medio como un poco especial o chistoso, yo creo que el teletrabajo llegó para quedarse, y también es muy relevante de que no se pierda el contacto con la gente. O sea, yo me he dado cuenta que he tenido que dar muchas reuniones, reuniones masivas con mi equipo, sin verlos. Y hay que saber conjugar eso. O sea, no puede ser todo tampoco el teletrabajo, el software que te conecta y hace todo perfecto y tú no ves a nadie y sientes que hiciste tu pega perfecto. No hay que dejar de lado tampoco que las personas necesitan el contacto, necesitan conversar, necesitan verte. El café que algún día retomaremos con mucha gente, hay que hacerlo, no hay que perderlo. El teletrabajo es una excelente herramienta. Yo lo personal la pude comprobar. Tuvimos que migrarnos nosotros como Metro rápidamente y forzadamente, aun cuando tenemos más de 2.000 personas en la operación, porque no pueden parar, ellos trabajan en físico, en vivo. Pero todo el back office se fue teletrabajo, entonces hemos seguido operando, hemos seguido funcionando. Es una herramienta muy buena y muy potente, pero ese toque personal con alguien, cuando tú conversas, cuando tú lo escuchas, no se puede cortar, no se puede cortar de raíz. Y yo creo que eso me deja como enseñanza en este periodo de que algo que hace falta, que a pesar de todo, de uno estar en la casa y no tener la oportunidad de ver, se falta algo ahí. Por lo tanto, en algún momento tenemos que ser capaces de conjugar esto, porque claramente el teletrabajo no se va a ir. Es una realidad que vamos a tener que aprender a integrar en nuestros procesos y poder avanzar en los desafíos que tenemos como empresa, en lo que nos toca a todos de aquí en adelante. Eso es como la gran enseñanza. Gracias, Ignacio. José, ¿qué aprendiste en estos meses? Sí, bueno, muy buena pregunta. Yo creo que este tipo de situaciones uno no las tiene que desaprovechar. Siempre van a haber cosas muy difíciles que uno tiene que hacer, pero también van a haber oportunidades que uno puede mantener hacia adelante. Como decía Ignacio, una de las cosas que es relevante para las personas que trabajan con nosotros es justamente, muchas veces se demoran 2 o 3 horas al día en ir y volver a la oficina. Hemos comprobado que podemos trabajar bien. ¿Por qué? A mí me ha tocado estar en muchas reuniones con CEOs o con CFOs y todos están preguntándose cuándo volvemos a la oficina. Y yo al revés, yo me pregunto, ¿por qué vamos a volver a la oficina? ¿Ah? Y es una discusión que obviamente no es tan sencilla, que a veces uno trata de regresar a la normalidad como un símbolo de que estamos avanzando, pero no siempre, en mi opinión, no siempre es así. Muchas veces hay que tratar de adaptarse y de dar saltos cuánticos que permitan mejorar las prioridades. De nuevo, para mí, una de las prioridades son nuestros trabajadores y poder, ojalá en un futuro, ahorrarles 2 o 3 horas diarias
más el gasto en movilización, más un montón de cosas, eso es algo que realmente creo que cambia muchas vidas, y yo creo que es una oportunidad que tenemos que ojalá abrazar, digamos, y tratar de identificar otro tipo de enseñanzas de esta crisis, ¿ah? para mantener el futuro. Por ejemplo, yo estoy haciendo una vez a la semana una reunión con toda la organización, 2.300 personas conectadas, una vez a la semana, conversando conmigo, conversando con, invito también a algunos de los ejecutivos, dependiendo del tema que vayamos a tocar, media hora. Entonces, como decía Ignacio, muchas veces uno cree que por no estar en la oficina estás más lejos. Todo lo contrario, creo que hemos estado más cerca que nunca. Estoy reestructurando las reuniones con los ejecutivos. Antes teníamos reuniones largas, una vez a la semana, ahora estamos teniendo reuniones cortas, 3 veces a la semana. Ciertos comportamientos que se van cambiando y que pueden tener mucho valor en el largo plazo. Yo creo que otra cosa que también es relevante, este tipo de sesiones en donde podemos compartir las experiencias de Metro, con las experiencias de Cencosud, con las experiencias de Sky, con las experiencias de varias compañías, para ir tomando las mejores prácticas rápido, también es algo valioso, y creo que sería bueno poder mantener el tipo de contacto que nos permita a todas las industrias ir avanzando más rápido hacia la creación de valor para los clientes, hacia la creación de valor para los trabajadores, hacia la creación de valor para todos los stakeholders en general. Y eso también es algo que me imagino que ustedes también lo han visto en el grupo, que agrega valor. O sea, antes no nos sentábamos a conversar entre las industrias, y hoy día yo veo que sí, es mucho más común sentarse a conversar entre distintas industrias para compartir experiencias, y eso creo que también es algo positivo que me gustaría mantener en el mediano y largo plazo. Gracias, José. Genial. De mi lado, yo trabajo en reclutamiento y selección de ejecutivos hace casi 15 años. Partí en 2006 en Brasil, en São Paulo, y llego a Chile en 2010. Yo entrevisté 6.000 personas en mi vida. Por 6.000 horas, yo estuve enfrente a un ejecutivo, del analista o trainee al CEO de la empresa. Por 8 años fui headhunter solo de financieros, solo recluté financieros. Y estas 6.000 personas me contaban sus historias, sus expectativas, por qué querían cambiarse de empresa, pero principalmente la entrevista era muy baseada en skills, y la gran mayoría de las veces skills técnicos. En los últimos 10 años cambiaron para soft skills, ¿no? Cada vez más yo contrato, y tengo yo personalmente más de 1.000 contrataciones y más de 20.000 intermediaciones de contrataciones en esos 15 años. Son números de quien lleva muchos años en esa industria. Pero yo llego en ese momento y llego a la conclusión que toda esa experiencia solo me sirve para reaprender. Yo creo que las empresas van a empezar a contratar de otra forma a partir de ahora. No es posible que las empresas sigan contratando de la misma forma después de todo lo que pasó. Y yo digo, desde el contrato de trabajo, que no es más estar en la oficina, estar en su casa, la relación del jefe con el empleado, la relación humana, en que quizás no va a haber el contacto de las 9 a las 6 de la tarde, pero un par de veces por la semana, y que van a tener que ser más simpáticos y más humanos a cada contacto que tengan. Entonces, yo voy a tener como headhunter que reaprender cómo las empresas van a contratar. Y yo realmente quiero creer que las empresas van a tener que reaprender qué tipo de profesional van a tener que contratar. Porque quizás, si tengo que apostar hacia dónde van las empresas, yo apuesto en medir la capacidad de aprender, desaprender, reaprender que uno va a tener que tener en el área que sea. Entonces, y esa es una cosa que yo no escucho. Yo no escucho un CEO cuando va a contratar, pregunta, Murilo, yo quiero que esta persona aprenda o desaprenda o reaprenda rápido. Y me parece que eso
yo voy a empezar a escuchar más a partir de ahora. Entonces, yo en mis 150 headhunters que tengo en América Latina, vamos a tener que reaprender qué quieren las empresas y los profesionales van a tener que reaprender a qué skills van a entregar por las empresas. Quizás esta formación más técnica va a ser solo la cuarta o la quinta variable que la empresa va a evaluar. Las 2 o 3 primeras tienen que ver con la nueva normal, también en capital humano. Señores, agradezco de verdad la compartir, lo encontré increíble. No sé, tenemos 5 minutos más antes de terminar. Quería hacer un par de preguntas para ser educado con las casi 300 personas que se sumaron. Escogí un par de preguntas acá, uno contesta cada una. Entonces, si me permite, la primera pregunta acá es de Eduardo Fuente Alba. Él está preguntando en términos de implementaciones de nueva tecnología e innovación, ¿qué la empresa que ustedes trabajan está haciendo en términos de transformación digital, tecnología, y cómo eso puede minimizar el desempleo o traer nuevas posibilidades de ventas? Ahí me permito preguntar a José, que quizás tiene una industria un poco más transformable digitalmente. ¿Qué hicieron en Sky y cómo van a invertir más en eso? ¿Cómo lo ven? Sí, bueno, es súper relevante. O sea, nosotros hoy día, nosotros desde el día 23 de marzo que tenemos a todos en home office. Nosotros habíamos ya tomado la decisión de antemano de crear a sistemas ERP y de gestión que sean web. Todos nuestros sistemas son en la nube y por lo tanto es bastante más fácil gestionar la compañía desde cada uno de los hogares. Por otro lado, también viene súper aparejado de las expectativas de los consumidores. O sea, no sé si ustedes lo pueden ver claramente, pero nosotros esperamos que de ahora en adelante la gente en el proceso de abordar un avión quiera tener la menor cantidad de contactos posible. ¿Y eso qué significa? Significa cambiar muchas cosas en nuestro procedimiento. O sea, una persona que está haciendo el check-in, que tiene que hacer las filas del check-in, que tiene que chequear su maleta, que tiene que entregar sus documentos a la persona del counter para hacer chequear, todo eso va a cambiar. Y la tecnología es clave para poder hacer eso. ¿Por qué tengo que ir a hacer la fila en el counter para hacer el check-in? ¿Por qué no lo puedo hacer yo de mi casa? ¿Por qué no puedo yo mismo chequear la maleta y enviarla por abajo? Tantos procesos que requieren tecnología que hay que adaptarlos para poder servir a nuestros clientes de la mejor manera posible. Eso es súper relevante y desde ese tipo de tecnología a tecnologías mucho más duras, como por ejemplo, vuelvo a insistir, nosotros creemos que el tema medioambiental también va a ser un tema súper relevante. O sea, una de las cosas que hemos aprendido también durante esta crisis en el mundo es que al tomar medidas, el mundo mismo se mejora, digamos. La contaminación en el mundo ha sido una cosa impresionante cómo se ha reducido. ¿Y por qué vamos a volver a contaminar el mundo como lo estábamos haciendo antes? ¿Por qué no podemos cambiar eso? Y por lo mismo hemos decidido también adelantar inversiones tecnológicas para reducir la contaminación. Ejemplo, estamos poniendo todos los buses eléctricos, los tractores eléctricos que mueven los aviones, y los aviones que estamos eliminando de nuestra flota son los aviones que son más contaminantes. Y estamos cambiando todo por aviones menos contaminantes. Al mismo tiempo estamos incluyendo, no sé, filtros de aire, tecnología de nuevo, dentro del avión para renovar el aire del avión completo cada 3 minutos, para generar la capacidad de eliminar el 99,99% de los virus y bacterias dentro del avión todo el tiempo. Son inversiones tecnológicas súper fuertes que van desde el proceso del cliente mismo, por ejemplo el check-in, hasta las tecnologías que te permitan trabajar en home office o generar, digamos,
efectos positivos en el medio ambiente, en la transmisión de cualquier tipo de virus, no solo el coronavirus, o sea, la persona que esté resfriada también va a poder, ¿cómo se llama?, beneficiarse de estos nuevos filtros. Entonces, son muchos los procesos, pero para mi gusto, lo más importante tiene que ver con la definición de las prioridades que nosotros definimos, seguridad y digamos, como número uno, sustentabilidad también y mantención del empleo. Entonces, en base a eso, hemos ido desarrollando, redefiniendo procesos apoyados con tecnología, ¿ah?, para poder hacer que todos tengamos una mejor calidad de vida, ya sea desde el punto de vista del pasajero como desde el punto de vista del trabajador, y obviamente asimismo esa generación de valor se traspasa a valor para la compañía. Entonces eso ha sido un poquito algunos de los ejemplos en cómo hemos ido usando tecnología, pero ha sido obviamente súper clave para poder estar al día con las expectativas de la industria en general. Genial. Senhores, temos hartas perguntas acá sobre teletrabalho, perfil del rol del CFO, perguntas sobre gobiernos también. Así que yo les hago llegar las preguntas, están bastante direccionadas. Si ustedes tienen un par de minutos para dedicar a la gente que nos acompañó, genial. Tenemos que terminar por el tema de la conexión, así que les agradezco de verdad por compartir. Creo que fue genial. 4 indústrias distintas, más o menos impactadas, opiniones muy parejas sobre el momento especial que estamos viviendo en la vida. Así que agradezco a ustedes tres, el Grupo DNA les agradece por compartir conocimiento, experiencias, y espero conocerles personalmente algún día, y que sea lo más rápido posible, y mantengamos contacto, y les invito a una próxima charla también. Gracias, señores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Abrazo a Chao. todos. Chao.